¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Última Mirada, acá en CNN Chile. El inesperado fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera sigue concentrando la atención y la emoción acá en nuestro país. Su funeral será mañana, luego de 3 días de una masiva despedida en el ex Congreso Nacional. Es el momento para seguir repasando su estilo y su legado político. Justamente para eso conversaremos hoy con Benjamín Salas Canto, uno de sus asesores más cercanos en la segunda administración, y también junto al ex canciller Heraldo Muñoz, poniendo foco en la gestión en materia de relaciones exteriores del ex mandatario. Comienza ahora. Última Mirada en verano. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido a Última Mirada. Bien, Fernando, muchas gracias por la invitación. Me imagino que esto todo ha sido una conmoción muy grande entre las personas que trabajaron directamente con el expresidente Piñera. Y queríamos hoy día, porque se ha tocado una serie de materias, y por eso vamos a tener también al ex canciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, queríamos tocar el tema de ciertas cosas que en los gobiernos pasan y que dejan huella, pero no local solamente, sino que sobre todo internacional. Y desde ese punto de vista, los chilenos conocimos al expresidente Piñera como una persona con todos los altos y bajos que se le conocen, pero aquí, básicamente en el territorio chileno. Y sin embargo, como presidente estaba obligado a agrandar la cancha, el territorio, para colocar a Chile en otra situación. ¿Cómo tú describirías, Benjamín, la mirada del expresidente Piñera respecto de Chile dentro de América del Sur? Mira, el presidente, sobre todo en su segundo gobierno, la política exterior era algo fundamental dentro de su agenda. Era una prioridad importante para él y se tomaba muy en serio su mandato constitucional de conducir las relaciones exteriores de Chile. Yo creo que muchas de las decisiones que se iban tomando y los hitos que se fueron generando respondían a ciertos principios que para él eran fundamentales en cómo posicionar a Chile en el exterior y cómo forjar relaciones con otros estados, ¿cierto? Uno de ellos era, por ejemplo, la defensa de la democracia. Se ha hablado mucho de la figura del presidente Piñera como un demócrata en Chile con respecto al estallido social, pero el presidente también fue un gran promotor de la democracia en el extranjero. Fue un gran defensor, por ejemplo, en el contexto de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, denunciando las violaciones de los derechos humanos en esos países. Con Venezuela, una de las últimas cosas en los últimos días que hizo como expresidente fue un Zoom con María Corina Machado y con una serie de líderes regionales para ver cómo poder colaborar con la candidatura presidencial de María Corina Machado a la presidencia venezolana, ¿cierto? Entonces eso era fundamental para él y se vio, yo creo que antes de su presidencia, durante e incluso después de la presidencia. En eso, Benjamín, el expresidente Piñera tenía ciertas particularidades que yo sé que causaban, pero un escozor bastante grande en su propio sector. Antes de ser presidente, te lo voy a plantear. Pero hay una foto que es antológica a estas alturas de el presidente Piñera visitando a Fidel Castro en Cuba. Y eso aquí, pero causó un remesón brutal en buena parte de su sector, que ¿qué tenía que hacer con alguien que solamente se le tenía que combatir? ¿Cómo miraba él los gobiernos completamente adversarios? Sí, es una característica muy especial de él. Él siempre nos decía que existían los adversarios políticos, pero no los enemigos. Es una frase clásica que él nos decía siempre a los asesores, decía en sus reuniones, y yo creo que eso también refleja cómo él entendía la relación con otros mandatarios de distintos signos. Él, otra cosa que nos decía mucho, era que las relaciones son entre estados, no entre gobiernos. Y por lo tanto, sin importar el signo político del presidente de turno en otro estado, él tenía que hacer sus mayores esfuerzos para mantener buenas relaciones. Pensemos que él le tocó gobernar con Cristina Fernández, le tocó gobernar con Dilma Rousseff, le tocó gobernar con Evo Morales, le tocó gobernar con Jair Bolsonaro del otro lado, y con todos tuvo que
adecuarse, forjar buenas relaciones en Argentina. Pasó de Mauricio Macri a Alberto Fernández, ¿cierto? Entonces, él hace un esfuerzo gigantesco por eso, y yo creo que ahora hemos visto mucho en casos de otros presidentes de la región, donde a veces la enemistad o la diferencia de signos políticos genera enemistad, ¿cierto? Y él siempre hizo un esfuerzo gigantesco porque no fuera así en su caso. Vamos a tomar contacto también con el ex canciller Heraldo Muñoz, que ya está con nosotros. Heraldo, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? Saludos a Benjamín. Estábamos hablando recién con Benjamín un poco de cómo se dan las relaciones cuando tú tienes mandatarios que son teóricamente en términos ideológicos adversarios. Son personas que tienen una relación que probablemente si estuvieran en esos países gobernando sería totalmente distinto lo que harían. ¿Cómo viste tú, que te tocó hablar mucho con el expresidente Piñera sobre un montón de materias al respecto, justamente esta situación? ¿Qué tanto pesaba el signo ideológico del presidente chileno para enfrentarse con el resto de los mandatarios a la hora de los tratados? Bueno, mira, Fernando, en materia política exterior hay que pensar no en la ideología o en las preferencias personales, sino que en los intereses nacionales. Y esa es la obligación de un presidente de la República. En el caso del expresidente Sebastián Piñera, a mí me correspondió tener una relación más o menos estrecha durante el periodo en que yo fui canciller de la presidenta Michelle Bachelet, en su segundo mandato. Particularmente porque estaba la demanda marítima boliviana en La Haya, en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, y entre otras cosas yo tenía que informarle a los expresidentes, incluyendo por cierto a Piñera, del curso del proceso en la Corte Internacional de Justicia y entregarles incluso algunos documentos reservados. Así que me reuní muchas veces con el presidente Piñera, y una anécdota relacionada que a mí me tomó mucho de sorpresa fue cuando estábamos ya por finalizar nuestro periodo. Piñera había sido elegido para su segundo mandato, que comenzaba en el 11 de marzo del 2018, y en las reuniones que sostuvimos varios ministros con Piñera a solas en el proceso de transmisión ordenada del mando, donde yo le informaba sobre lo que estaba pasando en la política exterior, en detalle, en los distintos temas, él me dice en un momento que quiere pedirme que yo me quede en su gobierno para contribuir a la defensa de Chile en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, porque estaba pendiente los alegatos finales, que iban a ocurrir a fines de marzo, es decir, después de que hubiera asumido. A mí me tomó de sorpresa y le dije que, bueno, por cierto, siendo una petición de Estado, mi disposición era positiva, pero que le iba a consultar a la presidenta Bachelet. Y ella me dijo que por supuesto, y me transformé, creo, en el único funcionario político de la administración de la presidenta Bachelet que siguió después de la inauguración de Piñera. Y quizás lo más interesante, que refleja de alguna manera un aspecto que yo no conocía de Piñera, es que cuando la sentencia se conoce, unos meses más tarde, en octubre, él me llama por teléfono desde La Moneda y me felicita y me agradece mi contribución, diciéndome que sabía que yo había desempeñado un papel crucial o algo por el estilo en el triunfo que habíamos obtenido en esa sentencia que fue contundente en favor de nuestro país. Oye, me pareció un gesto generoso de su parte, no me lo hubiera imaginado. Otras personas que yo hubiera sospechado que me podrían haber llamado no me llamaron, pero sí me llamó
el presidente Piñera. Así que en esa materia yo creo que tenía una visión de Estado, ¿no? Y yo creo que hay que subrayarlo. Pero como todo, el presidente Piñera, como también en la política doméstica, en la política exterior, tenía luces y sombras. Y a mi juicio cometió errores en política exterior, y yo discrepé de él en algunos de esos. No cometió errores en materias limítrofes y vecinales. Eso lo mantuvo con mucha prudencia y cuidado. Pero respecto a Venezuela, por ejemplo, todos recordamos el episodio de Cúcuta, que a mí me pareció imprudente, que fue una provocación el haber ido a la frontera y haber esperado poco menos que se cayera el régimen de Maduro. Fue más bien un acto comunicacional, en vez de haber apostado plenamente por la negociación diplomática, por el apoyo a las gestiones de la Unión Europea, etc. Heraldo. Ese fue un error a mi juicio, y hubo otros también donde yo discrepé de él. Oye, Heraldo, pero tenemos la fortuna de tener aquí en el estudio a Benjamín Salas, Cantor, que era uno de los principales, además que te caratularon, viste que saliste caratulado como el que más le hacía caso en materia internacional y todo. Yo sé, pero son cosas que a veces se ponen en los titulares. Pero me gustaría, por ejemplo, que nos contaras tú, desde tu oficio de consultor del presidente en materia internacional, ¿cómo sucede esa situación de Cúcuta? Porque la verdad es que no solamente le impresiona a Heraldo, le impresionó a mucha gente. Sí. A ver, yo creo que con respecto a Cúcuta hay que primero derribar un mito, ya que este eslogan que se ha generado de que a propósito de Cúcuta se generó un aumento masivo en la migración venezolana que estaba llegando a Chile, porque cualquier persona que revisa los números ve que no existe un punto de inflexión antes y después de Cúcuta. Por lo tanto, esto es más que nada un eslogan político que no tiene ninguna consistencia cuando uno realmente revisa los flujos migratorios. Entonces, hay otras críticas que uno puede hacer a la política migratoria del gobierno, pero Cúcuta definitivamente no es una de ellas. Lo que sí corresponde, por supuesto, es hacer un análisis de Cúcuta en cuanto decisión y hito de política exterior, ¿cierto? Ahora, el presidente Piñera recibió una invitación por parte del presidente de Colombia, Iván Duque, y por parte del secretario general de la OEA a asistir a Cúcuta, a la frontera, porque se iba a organizar un traspaso de ayuda humanitaria por parte de civiles, principalmente nacionales venezolanos, que estaban en el lado de la frontera colombiano, que vivían en Colombia, y que iban a hacer una cadena humana para traspasar cajas de ayuda humanitaria que habían entregado diversos países de la región por el puente que une Colombia con Venezuela en Cúcuta. La apuesta de ellos, ¿cierto? Y la información que ellos decían tener en ese momento era que los militares venezolanos iban a permitir la entrada de esa ayuda humanitaria y que por lo tanto, si bien esto no iba a derribar la dictadura ni no había ningún tipo de intención de que este era el punto final de Maduro, sí iba a ser un golpe grande al autoritarismo y la dictadura de Maduro, porque los militares se iban a poner del lado de la población venezolana que estaba intentando ingresar esta ayuda humanitaria de compatriotas a compatriotas civiles y que no se iban a aliar a la dictadura. Bueno, este fue la invitación y como le llegó al presidente Piñera, y el presidente Piñera, que de verdad para él la defensa de la democracia en la región era fundamental y se pueden ver en sus posturas consistentes en todos los países con problemas graves democráticos en la región, como son Cuba, Nicaragua, etcétera. Y el presidente tomó la decisión de ir él personalmente y apoyar al presidente de Colombia. Fue el presidente de Paraguay también, Mario Abdo, estaba el secretario general de la OEA, estaba el canciller de Brasil en ese momento y representantes de los demás países de la región en distintos niveles jerárquicos, ¿cierto? Ahora, una vez que estábamos en ese día donde se iba a producir este traspaso, obviamente fracasó el traspaso porque los militares venezolanos no permitieron el paso de la ayuda humanitaria y se pusieron del lado de la dictadura y siguieron apoyando a la dictadura de Maduro y no se pusieron del lado de sus propios compatriotas que estaban intentando hacer ingreso de esta ayuda. Se produjeron ciertos altercados en ese momento que la policía colombiana ayudó a contener rápidamente. Fue una jornada en general pacífica, con ciertos momentos de tensión, pero en general pacífica. Y después nosotros volvimos a Chile, ¿cierto? Ahora, si tú me preguntas Cúcuta, lo que se buscaba con Cúcuta, por supuesto, fracasó.
¿cierto? Pero el presidente fue con la intención y la convicción de que estos eran principios democráticos que tenían que defenderse. A ver, desde ese punto de vista, Heraldo, ¿cuál es tu crítica particular a la situación de Cúcuta, según después de lo que te ha planteado Benjamín Salas? Bueno, como ha dicho Benjamín, fue un fracaso rotundo, y debió haberse escogido, a mi juicio, el camino de la negociación diplomática, que es lo que se sigue intentando en estos momentos. Sabemos cómo es la dictadura de Maduro, y me parecía que el ir a una suerte de provocación y un enfrentamiento, como resultó, era inconducente y no era del interés de Chile. El interés de Chile es apoyar la democracia, apoyarlo de manera pacífica, de manera inteligente, y resultó todo lo contrario. De modo que yo creo que, como ha dicho el propio Benjamín, fue un fracaso rotundo para la democracia, incluso diría yo que hubo un retroceso, y un fracaso para Chile. Entonces, en esas cosas creo que había que tener mucho cuidado, y está dentro de los errores de la política exterior del presidente Piñera, como también fue la creación de Prosur, esta organización que, bueno, cayó rápidamente en la irrelevancia, porque se trataba de instalar una suerte de eje político ideológico conservador en América del Sur, que era como la cara inversa de UNASUR, que tenía el problema de ser una suerte de organización afín al socialismo del siglo XXI, es decir, a los intereses de Maduro y sus aliados. Entonces, ese fue otro error en la misma dirección. Pero yo rescato lo hecho en materia limítrofe, en materia vecinal, todo lo que tiene que ver con La Haya, donde la postura de Piñera fue una postura de Estado, incuestionablemente, y apoyando lo que hacíamos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y lo mismo hicimos nosotros una vez que asumió plenamente el presidente Piñera. De hecho, yo tuve una relación relativamente positiva al menos con uno de los ministros del presidente Piñera, con el ministro Alamán, que era el que más me consultaba o nos consultaba a los ex cancilleres, porque con los otros la relación fue más bien formal, y hubo mucha consulta en materia limítrofe y en los temas de La Haya, uno de los cuales, por cierto, había ya terminado, el de la demanda marítima, pero estaba pendiente el que nosotros habíamos iniciado contra Bolivia sobre el río Silala. Así que en ese aspecto, incuestionablemente la política del presidente Piñera fue una política de Estado, de continuidad y de principio, de defensa del derecho internacional, de apoyo a la solución pacífica de las controversias, de enfatizar los foros multilaterales. Y en eso, incuestionablemente, tuvimos una gran coincidencia, y él se comportó de una manera que solo merece elogio. Oye, pero las diferencias están en estas otras partes de la política exterior, donde la dimensión ideológica terminaba jugando un papel que, a mi juicio, fue desafortunado. Desde ese punto de vista, que me imagino debe ser tremendamente complejo y difícil, el que tú tengas a un presidente de la República, que además es un empresario exitoso y que tiene, por lo mismo, una serie de relaciones económicas por distintas partes del mundo. ¿Qué tanto lo percibían, cómo lo percibían, Benjamín, los demás mandatarios al presidente, que era, sin duda, el presidente más rico de la región, pero que había sido y creado y tenía una visión de economía, pero mayúscula? Por lo tanto, ¿cómo lo veían?
comparado con básicamente la idea del mandatario de Chile o el mandatario de Argentina que está de turno durante un tiempo determinado. Nunca se confundieron en ningún minuto el pasado empresarial del presidente con su rol como presidente de Chile. Esa confusión nunca existió. Lo único que su pasado podía haber hecho en este caso era aumentar su credibilidad como un socio confiable para los presidentes de otro estado. Él tenía una tremenda reputación y sobre todo una reputación en base a la confiabilidad con los otros presidentes con los cuales se relacionaba. Ahora, esto no solo tenía que ver con los éxitos que él había tenido en el pasado, tenía sobre todo que ver con el desempeño que él tenía en las reuniones bilaterales. Era un presidente que se estudiaba hasta los pies de página de las minutas que les entregaban, que se las sabía pero de memoria, donde cuando viajábamos en el avión horas y horas, él en vez de dormir se iba estudiando y reestudiando las minutas que se preparaban y además pedía informes de prensa sobre los países a los que iba a visitar, qué estaban escribiendo los principales columnistas de estos países, cuáles eran las distintas opiniones de las políticas nacionales que estaban adoptando los gobiernos. Entonces él llegaba con una preparación a cada reunión que a los otros presidentes los dejaba realmente impresionados y que eso generaba siempre una primera base para poder partir profundizando esas relaciones. Ahora, ok, te concedo eso porque yo lo conocí como dueño del canal en que uno trabajaba y la capacidad que tenía y las reuniones que tenía con cada uno había que estar atento. Pero te quiero preguntar por ciertas cosas ¿cómo se interpretan? A ver, si es que algo tenía el expresidente Piñera, era que era una persona que corría riesgos. Y corría riesgos a veces grandes, como por ejemplo el de los 33. Ese era un riesgo que corrió él diciendo sigan y encuéntrenlo. Y cuando todo el mundo de su sector le decía que no, que esto lo podía complicar el gobierno. Bueno, corría riesgos. Y hay un evento internacional que a mí me sorprendió, reconozco, y me dejó patas para arriba, que es cuando va a Estados Unidos y le pasa la bandera chilena, la bandera de Estados Unidos con el logo chileno, una jugarreta que podía alguien interpretarla como, oye, esto se hace siempre entre mandatarios, y no, la reacción no fue buena. ¿Cómo se diseña una cosa como esa en tratos internacionales que me imagino están llenos de protocolo? Sí, bueno, yo creo que hay algunas anécdotas que ocurrieron durante el gobierno que obviamente no son quizás las más felices. Y yo creo que no voy a hacer una defensa de eso, pero creo que sí que son menores y que no hay que confundir con las relaciones sustantivas que el presidente sí desarrollaba con los otros mandatarios y que sí permitían avanzar y profundizar las relaciones bilaterales. El presidente Piñera logró mantener muy buenas relaciones con todos los gobiernos de Estados Unidos con los cuales le tocó durante sus 2 mandatos y también como lo conversamos antes, con los distintos estados, con distintos gobiernos de distintos signos políticos. Y yo creo que si bien pueden haber habido algunas cosas, lo importante, la verdad, eran las relaciones, el contenido de las discusiones. Déjame darte un ejemplo. El presidente chileno fue el presidente Piñera fue el primer presidente chileno en ser invitado a un G7 en la historia de Chile, que es donde se juntan las 7 potencias más importantes del mundo, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a la reunión del G7, estaban ocurriendo los incendios en el Amazonas. Y el presidente de Francia, el presidente Emmanuel Macron, había hecho una denuncia bastante importante contra el gobierno de Bolsonaro por los incendios que estaban arrasando con el Amazonas. Y dijo que en el G7 iban a discutir este tema de cómo poder abordar los bosques del Amazonas a nivel multilateral, internacional. El problema es que el presidente Bolsonaro no tenía ninguna intención de recibir ayuda y además había generado una verdadera confrontación con el presidente Macron, con incluso insultos personales. Y el presidente Piñera jugó un rol fundamental, y esto está todo documentado, para poder acercar posiciones y poder convencer al gobierno de Brasil que aceptara donaciones y colaboración por parte de los países del G7. Nosotros ocupamos aviones chilenos porque no era un momento de temporadas de incendio en Chile, entonces podíamos hacerlo con fondos de cooperación dados por los países que son parte del G7. Y él llegó a esa reunión, llegó a esa cumbre del G7 como un país absolutamente invitado y
terminó cumpliendo un rol protagónico que terminó efectivamente con aviones financiados por países del G7 ayudando a combatir los incendios y las quemas que se estaban dando en el Amazonas. Eso demuestra a un presidente que se la jugó por sus convicciones. Tú antes decías que el presidente tomaba riesgos. Sí, efectivamente tomaba riesgos. Pero tomaba riesgos sobre la base de sus profundas convicciones. Cuando él fue a Cúcuta, es cierto que, como decía el ex canciller Muñoz, que en los hechos el objetivo que se buscaba en Cúcuta no resultó. Pero el presidente fue a Cúcuta con la convicción de que lo correcto era estar del lado de las democracias y no del lado de las dictaduras. Y esa fue la razón por la cual fue a Cúcuta. Cuando él crea Prosur, fue con la convicción de que se necesitaba un mecanismo de coordinación regional. Los presidentes de América del Sur no se estaban juntando. Cuando nosotros asumimos el gobierno el año 2018, los presidentes de América del Sur ya daban por muerto UNASUR. Nosotros fuimos a la cumbre de Lima, que fue la primera cumbre internacional que le tocó al presidente Piñera, y ya en esa cumbre el comentario de los otros presidentes eran que querían terminar con UNASUR. Y el presidente Piñera dijo, ok, pero necesitamos algo donde nos podamos juntar. No podemos quedarnos sin mecanismo de cooperación. Recordemos que el presidente Piñera en su primer mandato participó de UNASUR sin ningún problema, no tuvo ninguna objeción en participar de UNASUR. Pero cuando esa instancia ya no existía, porque los otros mandatarios querían darla por terminada, entonces el presidente quería ser propositivo y sacar alternativas a futuro. ¿Y qué es lo que permitió Prosur? Permitió que durante la pandemia tuviéramos un mecanismo de cooperación para el cierre de la frontera, para el traspaso de vacuna con los otros países de la región. Y eso todo fue bajo el paraguas de Prosur. Ahora, Heraldo, dentro de esta misma lógica, y ya lo ha planteado Benjamín, los presidentes, independientemente del signo ideológico que tienen en un continente o un subcontinente como América del Sur, inevitablemente van a tener relaciones permanentemente, ya sea porque se da por la inmigración, ya sea porque se da por la situación económica entre los distintos países. ¿Cómo se mide, Heraldo, cómo se mide en América del Sur, donde estamos nosotros, cómo se mide un buen criterio y una buena práctica internacional? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, Fernando. Yo creo que tiene que ver... ¿Cuál es la prueba PISA, ¿cuál es la prueba PISA de los países de América del Sur para saber si es que efectivamente pasan o no pasan de curso? Claro. Bueno, creo que tiene que ver con los objetivos de mediano y largo plazo de cada país, el éxito de la política exterior. Hay rankings internacionales en distintas materias, ¿no? De la apertura económica, la competitividad, etcétera. Y uno puede mirar esos rankings y Chile siempre aparece relativamente bien. Y cuando tú preguntaste antes respecto a cómo se veía al presidente Piñera afuera, yo creo que la pregunta es una pregunta distinta y es cómo se ve a Chile afuera. Y Chile ha sido un país respetado desde la recuperación de la democracia y un país que ha contribuido a la agenda internacional desde sus propias capacidades, por cierto. En algún momento el presidente Fernando Henrique Cardoso de Brasil hablaba de que Chile es una potencia conceptual, decía, porque Chile siempre aporta con ideas, con propuestas, con sugerencias positivas de cooperación, de entendimiento. Y por lo tanto Chile es respetado. Los presidentes marcan poco respecto a cómo se ve el país. Y en ese sentido yo creo que, bueno, al presidente Piñera se le veía positivamente por parte de algunos, independientes de los faux pas, como lo que tú recordabas de la foto que le pasa a Trump, o el famoso Deutschland über alles, que escribe en Berlín, pero esas son cosas francamente menores. A Chile siempre se le ha visto bien y por lo tanto el continuar haciendo la tarea respecto a los intereses de Chile, a los principios del país, de la política exterior y cómo esa política exterior va ayudando al desarrollo económico, a la prosperidad del país, a la estabilidad, a la paz. Esto es, al final de cuentas, cómo le va al país y cómo aparece, con qué nota aparece en los
en las evaluaciones internacionales. Y en ese sentido Chile ha mantenido relativamente una buena nota en política exterior. Oye, déjame preguntar a ambos sobre un fenómeno que quizás alguien podría calificar como que es de reciente data, pero está apareciendo quizás con más fuerza hoy día. Proviene básicamente del mundo que uno podría decir más conservador en el mundo, que es, tiene una palabra así como etiqueta insultante que se denomina el onunismo. Es decir, esto de que Naciones Unidas es un enemigo, es un adversario del país. Y todo lo que hacen en Naciones Unidas y todo lo demás es algo que termina dañando los intereses soberanos y propios y únicos de cada país. ¿Qué tanto Chile, que siempre ha sido muy parte del contexto internacional, y el caso del expresidente Piñera, que tenía que, me imagino, escuchar un montón de personas que probablemente le decían esto dentro de su propio sector, ¿qué tanto este concepto ha crecido y de alguna manera cómo se veía entonces? Bueno, lamentablemente el concepto sí ha crecido en Chile, ya ha crecido sobre todo de la mano de algunos sectores del Partido Republicano, donde se declaran anti-ONU y anti-sistema multilateral. Y la verdad es que eso proviene de un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema multilateral y en particular de cómo funciona la Organización de Naciones Unidas. Hablan de que están en contra de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la verdad es que uno los lee y no es difícil explicarse, más allá de que sean eslóganes políticos, de por qué están en contra. El presidente Piñera fue un presidente que estaba absolutamente comprometido no solamente con el sistema de Naciones Unidas, pero con el sistema multilateral en general. Era un presidente que sagradamente asistió a la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas en los meses de septiembre. Fue un presidente que siempre estuvo preocupado de la labor que estaban haciendo sus embajadores en Naciones Unidas durante sus dos gobiernos. Y además era un presidente que en general estaba abierto y colaborador con los organismos multilaterales. Recordemos que cuando fue el estallido social fue la iniciativa del propio presidente Piñera invitar a el Alto Comisionado para la Protección de los Derechos Humanos, invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunas otras ONG. Así que él fue un presidente que, en mi opinión, siempre se la jugó por fortalecer el multilateralismo a nivel regional, como por ejemplo impulsando Prosur, y también a nivel universal, participando activamente de las instancias multilaterales. El presidente además él siempre decía que si hay alguna forma en que la voz de América Latina sea relevante, es si es unida. Y por lo tanto, él siempre hacía esfuerzos por tratar de buscar posiciones comunes dentro de América Latina con gobiernos de distinto signo político, porque no siempre a él le tocaron gobernantes de su mismo signo político, pero hacía grandes esfuerzos por buscar posiciones comunes para que esas posiciones tuvieran más fuerza en el escenario mundial. ¿Y cómo enfrentaba estas fuerzas o estas posiciones que son más o menos del mismo sector que él representaba y que, bueno, hoy día probablemente son más fuertes y son más extendidas en el mundo, las posiciones contra Naciones Unidas? Sí, eran más fuertes, pero yo creo que esto también se relaciona un poco a lo de antes, que es esta política exterior basada en convicciones. El presidente, por supuesto, tuvo oposición de distintas decisiones que tomó en materia de política exterior. Algunas venían de la izquierda, como mencionó el ex canciller Muñoz, otras venían de la derecha más extrema. Pero el presidente, en base a sus convicciones, dentro de las cuales está la defensa de la democracia, está la necesidad de tener una América Latina fuerte, la importancia del multilateralismo y el respeto por el derecho internacional, y en base a esas convicciones el presidente se la jugaba por apoyar el sistema multilateral, por apoyar el sistema de Naciones Unidas y no escuchar estas voces minoritarias que la mayoría de las veces vienen por desconocimiento. Heraldo, te quiero preguntar... Heraldo, ¿sí te puedo? Sí, te quiero preguntar también a ti tu opinión sobre esto. Sí, claro. Mira, a ver, en primer lugar, me parece que respecto a la ONU, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Benjamín. Hay una ignorancia por parte de determinados sectores extremos respecto a la labor de Naciones Unidas. El propio presidente Piñera invitó a que la COP fuera en nuestro país.
y distintas actividades de Naciones Unidas, pero se desconoce la ayuda que proporciona Naciones Unidas a través de sus múltiples agencias. Hay que recordar que después del terremoto, parte del apoyo a la reconstrucción vino de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas está siempre en la primera línea de apoyo a la reconstrucción, a las tareas humanitarias, a lo que significa contribuir al desarrollo de los países. Y por lo tanto, no tengo más que agregar, excepto reiterar que aquí hay una ignorancia supina por parte de algunos sectores. Ahora, me parece importante que cuando se piensa en los foros internacionales, hay que pensar en los foros internacionales con una amplitud no ideológica. Y ese es el problema de Prosur. Porque, en definitiva, si tú alineas solamente a los gobiernos conservadores en ese momento, claro, no vas a tener el tipo de discusión que te permita llegar con algunos puntos de vista comunes por parte de la región. Y cuando yo he hecho estos comentarios críticos, a propósito, Benjamín, no es por ser de izquierda, es porque me interesa mucho la política exterior de Chile y el interés de nuestro país. Y frente a eso uno tiene que ser muy claro respecto a los errores cometidos, al mismo tiempo que señalar los grandes logros. Las dos cosas creo que hay que tomarlas muy, muy en cuenta. Sí. Y creo que el presidente en materia de multilateral lo hizo muy bien y estuvo siempre en las asambleas generales. De hecho, cuando yo después desempeñé un papel de subsecretario general de Naciones Unidas, cargo del PNUD para América Latina y el Caribe, me acuerdo que me invitó a que presentáramos en Chile el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que el presidente Piñera entendía muy bien de qué se trataba de los organismos internacionales y la necesidad de un multilateralismo que defienda a Chile, porque los países relativamente pequeños y, entre comillas, débiles o de tamaño pequeño mediano como Chile, necesitan los organismos internacionales para ampliar su voz. Sí. Y necesitan el apego al derecho internacional, porque ese es la defensa de los más pequeños, los más débiles frente a los grandes y a potenciales abusos. Oye, sobre eso, de otra manera te lo voy a preguntar, Benjamín. No, estoy tentado, la verdad es que no resisto evitar preguntarlo, pero yo conocí también bastante al presidente Piñera, no tanto, no me considero su amigo, pero era una persona que era dueña del canal donde yo trabajaba, conversamos miles de veces, un montón de cosas, incluso nos encontrábamos en otros lados, y me hubiese encantado tenerlo sentado así como te tengo a ti y decirle, oye, ¿qué piensa el presidente Piñera de Trump? Bueno, yo sé que te pongo en un brete. No, pero eso lo tendría que haber respondido él. Yo sé, pero ya. Y no podría yo... No, salir de América Latina. Eso lo tendría que responder él y yo jamás podría poner palabras en su boca. No, está bien. Lo único que sí puedo decir es que el presidente Piñera, con independencia de quién fuera el presidente de Estados Unidos, y con independencia de las diferencias personales que pudieran tener, siempre iba a hacer todo lo posible porque la relación entre Chile y Estados Unidos como estados fueran relaciones fuertes y fueran relaciones amistosas. Sí, yo se lo entiendo. Si la pregunta yo sé que es un poco malulenta, pero es que a veces uno, y me imagino que la gente en su casa también debe preguntarse de repente, a ver, el presidente de mi país... me guste o no me guste, haya votado por él o no haya votado por él, pero se tiene que enfrentar a estos otros personajes que aparecen casi como caricaturas de repente. Bolsonaro, aparece Bukele, aparece Donald Trump, aparecen acá, después aparecen otros aquí allá, Fidel Castro, con el cual él estuvo en Cuba, Maduro, en fin.
Y a uno le diría, oye, que independientemente de las cosas que tiene que hacer como jefe de Estado, hablaba, ¿cuál era su impresión respecto de los personajes propiamente tales? Bueno, pero la virtud de un buen jefe diplomático es poder justamente forjar relaciones personales con personas que piensan diferente a ti porque sabes que esas relaciones van a poder servir al bien de Chile. Y yo creo que eso era lo que lo inspiraba. Por supuesto, habían jefes de Estado y jefes de gobierno con los cuales naturalmente no hubiese tenido una buena relación. Pero por el hecho de ser los jefes de Estado y gobierno de estados que eran importantes para Chile, la apreciación personal pasaba a segundo plano. Lo importante era ver cómo uno podía sacarle provecho a esas relaciones y que esas relaciones después reportaran beneficio al país. Nos queda poco tiempo y quiero preguntarle tanto a Heraldo como a ti, Benja, preguntarte sobre algo que tú lo acabas de decir un poco en la respuesta a la pregunta anterior. No cabe la menor duda que los presidentes de un mismo subcontinente, etcétera, tienen distintas ideas y a veces son distintas ideas tremendamente extremas, o sea, pero ideas absolutamente imposibles de convenir en algo con otros. Y sin embargo tienen que juntarse, ¿qué tanto llamémoslo así, la ideología de los presidentes pesa a la hora de los tratos, a la hora de generar convenios, a la hora de aceptar ir a ciertas reuniones? ¿Qué tanto el ethos alrededor de una figura que es y representa una determinada ideología, sea de izquierda o sea de derecha, impacta, por ejemplo, para hacer acuerdos, impacta para hacer tratados, impacta para un montón de cosas que eventualmente se hacen? Bueno, yo creo que debería impactar lo menos posible sobre la base de ciertos mínimos comunes. Hay mínimos comunes como, por ejemplo, la democracia, el respeto a los derechos humanos, que son elementos esenciales que deben estar presentes para poder entablar relaciones. Ahora, sobre esa base ya constituida, los presidentes, por supuesto, deberían estar lo más lejos posible de dejar influenciarse por signos políticos diferentes con otros mandatarios. Lamentablemente nosotros en la región hemos visto que eso no es lo que ha ocurrido y los presidentes muchas veces sí se dejan influenciar por esas materias. Yo creo que cuando ganó Milei, por ejemplo, en Argentina, nosotros vimos actitudes que, en mi opinión, son bastante malas por parte de otros presidentes de la región que no quisieron ir al cambio de mando, que no quisieron enviar sus felicitaciones. Nosotros en Chile hemos tenido la fortuna de tener presidentes que han entendido la política exterior como una política de Estado, sobre todo en estas materias, y que se han siempre comportado a la altura. El presidente Frei, el presidente Lago, el presidente Piñera, por supuesto, y el presidente Boric también estuvo presente en el cambio de mando Argentina. Y yo creo que eso es una tradición republicana chilena que no solamente tiene que respetarse con respecto a nuestros vecinos, sino que con la comunidad internacional en general. Y es algo que yo espero que ojalá continúe hacia el futuro también. Heraldo, para terminar, te quiero preguntar un poco lo mismo que le acabo de preguntar a Benjamín, pero entendido en esta lógica de qué tanto los mandatarios, sobre todo aquellos que ganan con una gran cantidad de votos, pueden ejercer, cómo se ejercen en gran medida la fuerza de su país en los contextos internacionales. Bueno, agrego a propósito a la presidenta Bachelet en esa misma lista, ¿no? Mira, yo creo que no es posible darse gustos ideológicos en materia de política exterior. Y todo presidente de la República tiene que entender que es presidente del país en su conjunto y que no representa un determinado sector, particularmente en política exterior. De modo que yo, por lo menos desde el punto de vista de Chile, creo que eso es fundamental. Y claro, ha habido, sin embargo, en los últimos tiempos una polarización ideológica en América Latina y estamos en un momento muy difícil.
diría yo, de retroceso democrático, de polarización ideológica. Ya no estamos en los momentos de los golpes de Estado, los cuartelazos de antaño. Ahora gobiernos elegidos inicialmente más o menos democráticamente van secuestrando la democracia, haciéndose con todo el poder legislativo, el poder judicial, etcétera. Y entonces estamos frente a una situación mucho más compleja en la región de lo que era hasta hace algunos años atrás. Así que lo que se requiere, a mi juicio, son presidentes que tengan esa visión de Estado. Sí. Y que busquen, claro, que en la región tengamos entendimientos más allá de las diferencias. Las diferencias siempre van a existir, pero uno puede tener de repente una concertación regional donde por lo menos identifique cuáles son los objetivos comunes que nos interesan a todos. ¿Cuánto tiempo va a demorar en conseguir esos objetivos y tener verificación de esas intenciones? Ahí hay tres factores que creo que son importantes. Me parece muy interesante. Para pensar, digamos, a futuro. Y una última cosa, una anécdota que se me viene a la cabeza de una conversación con Piñera. El presidente Piñera, cuando estábamos en ese periodo de transición, me pidió que yo le recomendase un canciller para su periodo. Entonces, me tomó de sorpresa. Y le dije, presidente, yo no soy quien para hacerle propuestas de quién va a ser nada menos que su canciller en su gobierno. Y no, me dijo, pero quiero escucharlo. Entonces hice un análisis de los tres nombres que yo había escuchado y leído en los medios de comunicación. Y me dijo, ese no, por tal razón, ese tampoco, ese otro quiere ser presidente. Así que no, me dijo, deme un nombre, piense un nombre como que nadie va a pensar que yo lo nombraría como canciller. Entonces le dije, no se me ocurre nadie, presidente. Bueno, a los días siguientes tuve otra reunión con él. Lo primero que me pregunta es, ¿ha pensado en un nombre respecto a mi canciller? Y dice, presidente, francamente no se me ocurre. No se lo dije. Y le dije un nombre así por tirarlo sobre la mesa. Y por cierto, no fue el elegido, pero me pareció, lo cuento porque me pareció algo que todavía a mí, pensando hacia atrás, me sorprende y que tiene que ver quizás con el hecho de que quería un gabinete y colaboradores que él elegía y no los partidos. Oye, muy interesante la anécdota. Te quiero dar las gracias, Heraldo, y también a ti, Benjamín. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Mañana, todavía es mañana. Mañana van a ser los funerales del expresidente Sebastián Piñera. Esto en el Parque del Recuerdo. Tenemos una nota ad hoc especial que va a contar cómo se va a desarrollar esa ceremonia. La vemos de inmediato. Se inicia con una ceremonia institucional que va a comenzar a las 9 de la mañana. En el Congreso Nacional. Ahí comenzará el último día de homenajes dedicados al expresidente Sebastián Piñera. En el lugar y para rendir honores estarán presentes los exmandatarios de la República, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, además de, por supuesto, Gabriel Boric. Y por tanto es una señal clara de voluntad democrática, sentido republicano y sobre todo un gesto para su familia, sus seres queridos, sus colaboradores, acompañándolo en el enorme dolor que genera su partida. Partida que tendrá una misa en la Catedral Metropolitana y transmitida para todos quienes quieran ver la ceremonia. El encargado de liderar el acto católico será el monseñor Fernando Chomalí. Lo que se hace es rezar por él,
rezar por la familia para que encuentre consuelo y también un momento de agradecer. La misa también una acción de gracia, agradecer su trabajo, su amor por la patria, su amor por la familia. Familia que en repetidas ocasiones ha mostrado su gratitud con quienes han llegado a despedir a Sebastián Piñera, incluyendo a quien está en el cargo que su propio padre mantuvo en 2 oportunidades. Bueno, sí, agradezco al presidente Boric que nos haya recibido, que haya ido a buscar a mi padre ayer al aeropuerto, las palabras que él ha dicho y las compartimos totalmente. Mi papá fue un gran demócrata toda su vida. Vida que dedicó en gran parte al servicio social. En 1989 fue electo como senador y de ahí en adelante jamás dejó su rol político. De hecho, en 2009 logró el respaldo necesario para llegar por primera vez a La Moneda. De ahí la historia es conocida y por eso se le despide con un funeral de Estado. El cortejo va a pasar frente a La Moneda para que se le rindan los últimos honores al presidente Piñera. Esos honores van a ser ofrecidos por la Guardia de Palacio, una Guardia de Palacio que obviamente lo conoce muy bien, dado que lo acompañó en nada menos que 2 mandatos. Algo que también se hizo en 2016 tras la muerte del expresidente Patricio Aylwin. Esta vez, eso sí, no será Michelle Bachelet quien esté frente al féretro de Sebastián Piñera en La Moneda. Le tocará ese rol al presidente Gabriel Boric. Pero me parece que este momento es un momento de unidad. Y yo quiero agradecer la labor que ha hecho el gobierno, y particularmente el presidente Boric. Creo que han tenido toda la disposición y el presidente particularmente está realmente conmovido por lo que ha sucedido. Y han prestado todo tipo de ayuda ahora. Ayuda en un funeral de Estado que finalizará en una ceremonia privada en el Parque del Recuerdo. Ahí serán donde sus más cercanos podrán decirle adiós con más calma al exmandatario. El cementerio vamos a tener al final una ceremonia un poco más familiar, un poco más privada. Último día de homenajes para quien gobernó 2 veces nuestro país, con luces para algunos y sombras para otros, pero por sobre todo, un padre, abuelo y marido para su familia, la familia Piñera Morel. Eso es más o menos la situación de lo que va a ser este punto cúlmine del funeral de Estado para el expresidente Sebastián Piñera. Por cierto, CNN Chile estará trayendo toda la información a usted. Muy buenas noches.